Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús. Las autoridades anunciaron que 60 jóvenes duraron aplicando excursiones. ¿Qué oles? Esta fue una semana de salidas, acomodos y regresos. Regresó el avión presidencial que compró con muchísimo dinero del erario mexicano el expresidente Felipe Calderón para que lo utilizara a sus anchas Enrique Peña Nieto en el sexenio más corrupto de la historia moderna de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el avioncito se va a quedar en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que también nos costó muchísimos millones de pesos, hasta que se decida su futuro, si se vende o se va a rifar en septiembre. Lo cierto es que no lo va a utilizar y lo que más nos conviene a los mexicanos es mandar a volar a ese avión tan caro y lujoso que la verdad la presidencia no necesita. Hubo un reacomodo en el Instituto Nacional Electoral. Se confirmó en la Cámara de Diputados pues a los nuevos consejeros y se aprobó que Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Street Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Zamora y Yuk Kif Espada Zancona fueran los nuevos 4 integrantes de ese consejo. Ya en la entrevista con Cada 7, John Ackerman, este académico y profesor de la UNAM, nos había contado, y lo van a escuchar ustedes, los desacuerdos que él tuvo por la manera en que se llegó a esta depuración de la lista de candidatos. Él, como lo van a escuchar, ha dicho que entre los que quedaron como integrantes del Consejo, 3 valen la pena. Tiene sus reservas sobre Carla Astrid Humphrey Jordan y él sabrá por qué. Por eso hay que escuchar todo el programa de Cada 7. Es una semana interesante para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con el regreso del avión también se dio una salida, la del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Esto por un desacuerdo, como explicó el presidente mexicano, respecto a su decisión para militarizar las aduanas. Jiménez Espriu no estuvo de acuerdo con esta decisión que tomó el presidente y bueno, en su lugar ahora queda Jorge Arganis Díaz Leal, un exempresario que incluso trabajó en ICA, que se va a acoplar a las nuevas estrategias en comunicaciones y transportes de la 4T. Y es que la verdad, el tema de las aduanas es algo bastante complicado. Hace tiempo, el trabajar en una aduana y sobre todo en una zona limítrofe era garantía de convertirse en rico. Era un trabajo seguro bajo el cual la corrupción al aduanero le daba garantías de que no tendría problemas económicos en un futuro. Las instituciones militares, sobre todo la Marina, que va a estar a cargo de la revisión de las aduanas, tiene una reputación de la lucha contra la corrupción que nos puede favorecer. Son interesantes estos procesos y es lógico que hasta en el gobierno de López Obrador haya ajustes por desacuerdos. El tema de COVID-19 sigue siendo una preocupación con carácter internacional. Esta semana se dieron buenas noticias en el ámbito de la investigación y el desarrollo de una vacuna contra el virus. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció un acuerdo con la empresa química alemana Pfizer, a la cual le va a pagar 1.950 millones de dólares por la entrega de unas 600 dosis de vacuna para la sociedad estadounidense en 2 etapas. La primera, de 100 millones, se supone que estará lista antes de que concluya 2020. En el primer trimestre de 2021, Pfizer entregaría al gobierno estadounidense otras 300 millones de vacunas para que al cumplirse
los 12 meses del próximo año, desarrolle 1.300 millones de vacunas. No es porque Estados Unidos, las vaya a utilizar todas. El gobierno de Estados Unidos indicó que tiene interés también de apoyar a la comunidad internacional para que cuente con un antídoto en contra del COVID-19 que está matando a tanta gente en todo el planeta. Es un tema de salud pública que debemos tomar muy en cuenta. En México, en grandes partes del territorio nacional, lo llevan muy a la ligera. No es que deba personalizar este podcast, pero quiero poner un ejemplo de lo que está ocurriendo con gente a quien yo conocí, de familias muy cercanas. En el Estado de México, en los últimos 7 días, han fallecido 9 personas que eran conocidos y amigos. Y los 9 aseguraban que COVID-19 era un invento del gobierno. Ese descuido, ese menosprecio a una pandemia les costó la vida. Por ello, quiero recomendarles que sigan todas las instrucciones de salud pública de las autoridades federales. Hay que utilizar el cubrebocas, hay que mantener la sana distancia. No como dice Donald Trump, quien presume llevar en el bolsillo del pantalón la mascarilla, pero no la necesita. Incluso dijo, en teoría no se necesita si se mantiene la sana distancia. Lo más seguro es cumplir con las recomendaciones de quienes saben, que son los científicos, los médicos y los epidemiólogos. Ellos tienen la última palabra en algo tan grave como es el coronavirus, esta pandemia que ha sacudido a las economías de todo el planeta. Perdón, y no es COVID. Nada más para poner contexto en materia económica, en las 18 semanas que van en Estados Unidos desde que se tomaron las medidas sanitarias, 52.6 millones de personas se han quedado sin trabajo debido a COVID-19. 1.4 millones de personas perdieron su trabajo la semana pasada. En Estados Unidos se considera que en las próximas semanas se incrementará de manera notable el número de personas que pierden su plaza laboral debido a la situación económica tan negativa generada por la pandemia. ¿Qué ocurre? Siguen cerrando negocios, sobre todo los pequeños. Cadenas de tiendas de venta de ropa y de autoservicios se han declarado en bancarrota. Es cierto, es muy difícil vivir sin dinero y encerrados en casa, pero lo que sí les garantizo que es más importante tener vida para seguir apoyando a nuestros seres queridos y amigos que por una necedad y por minimizar algo que es tan real como el coronavirus, perdamos la vida. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Y ahora no se pierdan la entrevista con John Ackerman, que no solo va a hablar de los ajustes en el INE, sino también de la situación política de México y del por qué él considera que con López Obrador los mexicanos ya la libramos. No se la pierdan. ¿Qué oles? Pues ahora contamos con la presencia para cada 7 de John Ackerman, este reconocido académico mexicano que en estos momentos pues ha expresado su rechazo a lo que ocurrió dentro del Instituto Nacional Electoral, en el INE, respecto a la evaluación técnica de candidatos y datos. John, quisiera empezar, si por favor nos das el panorama de lo que ocurrió dentro del INE para la gente que escucha cada 7 y que tenga al día la información de cuál es el motivo de ese desacuerdo en la elección de los candidatos. Sí, estimado Jesús, un gusto estar contigo. Felicidades por esta nueva iniciativa. Tú siempre tan creativo, proponiendo nuevas iniciativas. Espero que te esté yendo bien ahí en Trumplandia.
Yo también te quiero escuchar de ti cómo viviste esa visita de López Obrador allá, haber sido muy, muy intenso como mexicano, periodista. Pues yo creo que eres el decano, ¿no? Ahí en Washington ahora, bueno, uno de los más Sí, soy históricos, el decano, ¿sí? John, ya con bastantes años en la capital de los Estados Unidos. Así es, luego te hacemos una contraentrevista, vienes a mi programa, por favor, estimado Jesús. Sobre el tema del INE, mira, ha sido muy interesante. Primero, no tenemos para qué asustarnos por las discrepancias, los debates. Yo creo que esto es muy importante. Hay una metodología, hay una práctica, también una cultura política vieja de que en los cuerpos colegiados todo tiene que salir en unidad y en consenso y que los que tienen votos o perspectivas minoritarias tienen que callarse y aguantar simplemente. Pues en este caso no fue la situación, yo me sentí en la necesidad de pues denunciar, de expresar mi punto de vista sobre la situación, porque de por sí, la separación entre lo técnico y lo político es difícil de sostener así teóricamente. En la práctica, viviéndolo, pues lo ves muy directamente en un caso así. Somos todos académicos. Bueno, una periodista era parte de este comité de 7. Todos hicimos un gran esfuerzo por ser lo más profesional posible, independiente posible. Las primeras etapas salieron muy bien en general, ¿no? Se inscribieron unos 380, 390 personas, tomaron un examen de conocimientos y también de pensamiento crítico, unos 329 personas, de ahí ya lo recortamos a unos 168 finalistas, a partir de ahí revisamos sus ensayos, exposiciones de motivos, sus CVs y llegamos a una lista final de 60 que pues realmente todos tenían calidades, cualidades, experiencias básicas, pero para pasar de los 60 a los 20 es cuando ya empezaron los diferentes, por un lado, pues de evaluación técnica, pero por otro lado, abiertamente política. El comité técnico está integrado por personas de mucha trayectoria académica, mucho prestigio, pero pues sí, discrepamos con respecto a nuestra evaluación, sobre todo de lo que necesita el INE. Yo creo que de los 7 yo soy el único que denunció en su momento, 2006, por ejemplo, el fraude 2006. Diego Valadez siempre ha sido muy crítico, un punto intermedio, pero los demás, pues no se atreverían a decir que hubo fraude 2006. Para ellos, el INE va caminando básicamente bien y necesita algunos cuadros técnicos para mantenerse a flote. Pues yo, cualquiera que conoce mis escritos y mi activismo civil de todos estos años, sabe que pues, yo soy muy crítico del INE y a mí me parece que necesitamos una transformación, en mejor sentido, una sacudida al INE. Entonces, lo que yo estaba buscando eran perfiles de eso, de fuera, que no tenían contactos o ni complicidades con los actuales consejeros. Esa es la autonomía más importante, ser Decías diferente a tú que ellos. decías tú que buscaban, o por ejemplo, tú decías que alguien que oliera a pueblo. Sí, claro. Llegando a ese punto, por supuesto, mi columna ayer en nuestra revista, en Proceso, pues hice una referencia a la película esta de Parásitos. La escena una de las escenas más impactantes de esa película es cuando el niño, si no mal recuerdo, de repente le dice creo que es al que es la maestra, que todos ustedes huelen igual, ¿no? Cuando habían disimulado que no eran familia, que algunos, el maestro en particular, pues supuestamente más clase media, los otros más clase populares, y eso era como el desenmascaramiento de esa familia, desde el punto de vista fifí, ¿verdad? Porque es una clásica familia fifí en esa película, diciendo que al final de cuentas, aunque disimulas, aunque tengas muchos estudios y experiencia, no dejes de ser pueblo porque todos huelen igual. Y así me sentí de repente en las deliberaciones porque empezaban a aplicar vetos muy racionales personas y no es un solo caso. Sí, una discusión muy fuerte sobre un par de casos, podemos entrar ahí si quieres, pero en esta última etapa iban sacando uno por uno este bloque conservador, esta mayoría que se generó a cualquiera que pudiera da la impresión de que venía pues de las luchas por la democracia de la izquierda, que pudiera estar vinculada a Morena. Y eso que
no hubo ningún caso, por lo menos de los últimos 60, que son los que analizamos más de cercano, ni uno solo había militado en Morena, ni uno solo tenía alguna trayectoria dentro del partido o alguna cercanía con alguien del partido. Eso eran puras fantasías y puros inventos de parte de gente externa, pero que lamentablemente permearon dentro del comité y ellos muy orgullosamente vetando cualquier candidato que les sonara a izquierda, cuando realmente lo que estaban haciendo eran vetando a los cuadros más preparados para transformar el INE. ¿Y cuál es el riesgo que se tiene ahora con esta depuración que se hizo, John? Sobre todo porque tú has denunciado que los que quedan tienen una trayectoria cuestionable y hay conflictos de interés, como nos estás señalando. ¿Cuál es el riesgo precisamente para una institución que debemos cuidar tanto como es el INE? Sí, la vasta mayoría de las personas de esta lista, pues sí, son perfiles de continuidad en el INE, muchos directamente, bueno, asesores o colaboradores del Consejo General actual, otros con mucha trayectoria dentro del INE, pero de mafias específicas, bueno, ¿Cómo cuáles? el INE, pues se ha ido creciendo como burocracia y dentro se han ido creando sus clientelas y sus redes, ¿no? Una en particular, por ejemplo, es la clientela de Marco Antonio Baños, ¿no? Un consejero electoral, uno que acaba de salir, que ha estado en el INE desde hace pues, 30 años casi, él estaba en el primer IFE, luego después estaba de director ejecutivo del Servicio Profesional de Carrera, a cargo justamente de ir formando los cuadros internos, y después consejero electoral. Y él es muy reconocido por sus claras filias priistas y su capacidad de estar metiendo a sus amigos y generando una red dentro del INE, ¿no? Entonces, está más un ejemplo. Entonces, entraron diferentes perfiles, ¿no? Entró la prima de Ciro Murayama, ¿no? Que ese es como el más escandaloso, más público, hasta el mismo Ciro ahí me manda unos atentos saludos este fin de semana en Twitter, los cuales claro que no responderé porque ahí lo que está haciendo en esa carta es aceptando que sí es su prima, pero vistiéndole de todo un ataque y una desesperación que habla más de él que de otra cosa, ¿no? Pero por eso, John, ¿cuál es Entonces, el riesgo ahorita? ¿Cuál es entonces el riesgo? el riesgo es que pues no haya cambio en el INE, ¿no? Que seguimos con los mismos cuates y cuotas del INE. Es que la gente cree que los únicos cuates y cuotas que tenemos que evitar son las de los partidos, que sí, hay que evitarlos. Y Ajá. insisto, yo jamás estaba defendiendo ningún perfil partidista. Pero también hay cuates y cuotas del INE, del CIDE, ¿no? Ahí Ujú. tenemos un caso muy claro, la lista de los 20. Esos también son cuates y cuotas, no solamente los de los partidos. Entonces, ahorita, hoy, lunes, ¿qué fecha hoy? Es el 20 de julio. No sé si esto se va a transmitir hoy o mañana o El domingo. el próximo domingo. Ah, mira. Bueno, pues este domingo vamos ya a saber qué es lo que pasó estos días, porque entre martes y miércoles vamos a saber cuál es el desenlace. Lo que sí puedo decir es que hay algunos perfiles rescatables, ¿no? Lo decía públicamente el mismo jueves, se pueden encontrar como una aguja en el pajar, hay algunos cuantos por ahí, ¿Quiénes son? pero ¿Nos puedes nombrar algunos? mira, yo prefería no decirlo ahorita, para no estar cargando así la balanza a un lado u otro. Sí me atrevo a denunciar algunos de los perfiles inaceptables, pero no tengo yo candidatos, como digamos, ¿no? Yo espero que, ya cuando salga nuestra entrevista, hayan pasado los buenos perfiles, que son poquitos. Si no, sí vamos a estar en una situación muy grave. Hay otra opción que está en la mesa, que ha sido la discusión este fin de semana, que es con respecto a la posibilidad legal o política de que la Junta de Coordinación Política devuelva las quintetas al comité técnico. Algunos han dicho que esto no es posible, no es transitable jurídicamente, la Constitución, el artículo 41 establece una especie de tren sin freno,
que si el Pleno y la Junta de Coordinación Política no votan, va directamente a ensaculación. Eso sería el desenlace peor, porque ahí se ensacularía dentro de una lista realmente de small pickings, como dicen ahí en, en Washington, y eso sería terrible. O la discusión legal es si se puede, la Jocopo, devolver estas quintetas al comité técnico. Yo digo que sí, yo no estoy abogando para ello necesariamente, pero porque no es mi papel, lo que yo hice, y esto es muy importante, esto es más allá de lo que ocurra con respecto a la elección o de devolución de las quintetas o no, yo emití un voto disidente que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado sábado 18 de julio, en que enumero uno por uno todas las irregularidades cometidas. Algunas son menores y algunos son muy graves. Algunos son violaciones explícitas al texto de la ley y algunos son más indirectas. Hay una violación, por ejemplo, muy objetiva y muy clara, que no sé por qué el grupo mayoritario del comité decidió desconocerlo, que en la convocatoria específica que las quintetas, por ejemplo, deberían ser presentadas en orden alfabético, ¿no? Y esto justamente está diseñado, entiendo, yo no soy de la Junta de Coordinación Política, pero lo que entiendo de ese mandato hacia nosotros, el Comité Técnico, es que quieren evitar que el comité esté como estableciendo un orden de prelación, ¿no? Presentando las quintetas de primero a quinto, sino dejando esa posibilidad, esa competencia en manos de los diputados. Pero el comité no lo presentó así, lo presentaron de acuerdo con su folio. No sé por qué será. Hay otro mandato que es el de la selección aleatoria del acomodo de las quintetas. Se aprueba una lista de 20 y luego en la metodología aprobada, de hecho esta era propuesta mía cuando iniciamos el proceso, el acomodo de las quintetas fuera aleatoria, porque justamente esa es una decisión más política, ¿no? ¿Quién va en cuál quinteta? ¿Quiénes compiten con quiénes por los lugares? Mejor hacemos la selección de los 20 buenos perfiles y aleatoria. El comité ya no estuvo en esa última parte, decidieron desacatar esa instrucción. No fue un acomodo aleatorio, sino que lo hicieron también, lo acomodaron por número de folio, por el orden en que se habían registrado los candidatos, lo cual generó un acomodo un poco extraño. Las quintetas se filtraron a la prensa. Existe el mandato al comité técnico de entregar exclusivamente y por supuesto en primer lugar a la Junta de Coordinación Política el pasado jueves 16 y desde el miércoles en la noche se filtró y el jueves en la mañana el periódico Excelsior en impreso ya tenía los nombres y el acomodo de las quintetas. Eso es otra violación grave. Si lees el dictamen del acuerdo mayoritario, no es un dictamen, son una serie de párrafos que para cada candidato propuesto totalmente de manera dispar, habla del currículum para algunos, sobre el amor por la democracia de otros, sobre las convicciones democráticas de otros. No hay un estándar, claro, y ahí se evidencia justamente lo que estoy denunciando, los sesgos que existieron, ¿no? Pero, insisto, hablando este lunes, hacia el miércoles, supuestamente es la fecha en que se tienen que decidir, aunque se podría aplazar. Mira, en derecho parlamentario hay Claro. mucha soberanía. Yo espero que salga bien esto, o que se devuelva y que se vuelva a procesar en la lista, o que pues logren colarse por ahí a alguno de los buenos perfiles y tengamos un INE fortalecido. Es decir, se tiene la posibilidad de que salga bien el proceso con esos candidatos rescatables. No todo está Yo perdido, creo que digámoslo sí, así. pero reservo los nombres y reservo mi juicio hasta verlo. Igual el mismo jueves, terminando la transmisión de esto, nos comunicamos para tener la última opinión. Muy bien. John, ahora, sin duda, no puedo perder la oportunidad de preguntarte sobre la actualidad política en el país. Por Sí, todo lo que está ocurriendo, tú sabes, se genera todos los días y tú has sido uno de los que más ha notado y destacado esto, esta especie de rompimiento que hay entre la sociedad en las redes sociales que no reflejan, y ahí sí creo que estamos de acuerdo, no reflejan el sentir general de la nación. claro. Es un grupo. Pero hay un tema que sigue generando mucha polémica y es
la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica a quienes hacen observaciones, a quienes no están de acuerdo en lo que se está haciendo. Tú sabes muy bien que ningún político es perfecto, que todo mundo está posible de cometer errores. Lo que te quiero preguntar con todo esto es, ¿cómo ves tú en estos momentos la situación política en el país? Precisamente porque el presidente, con su derecho de réplica, tal vez sin darse cuenta o dándose cuenta, genera precisamente este rompimiento de la sociedad, ¿no? Pues es una gran pregunta. Bueno, yo lo que empezaría remarcando es que no hay censura en este gobierno. Esto es un cambio radical de los gobiernos anteriores, en que pues me debería ser todos los días quien fungiera como vocero presidencial, Alejandro Leúnes en su momento, Eduardo Sánchez después con Peña Nieto, pues hacía su ronda de llamadas a los dueños y a los directores de los principales medios de comunicación, para regañarles, sugerirlos, líneas de investigación, de reportaje, aplaudirles, anunciar el próximo contrato de publicidad gubernamental. Obviamente, pues, no era el caso, proceso, la jornada, algunos cuantos que mantenían su independencia, pero en general, esto era la política y en general los medios privados aceptaban esta complicidad y este trato. Por eso se generaba tanta paz y concordia desde los medios privados con el presidente, le aplaudían, lo entendían, lo explicaban. Hoy hay un escenario muy distinto. Por un lado, pues ya no hay censura, es ridículo las acusaciones, por ejemplo, de Loret, que ya anda ahí también en los Estados Unidos y otros de que hayan sido sacados de Televisa por censura, instrucción presidencial. No, eso responde a otras cuestiones de audiencia y de pleitos empresariales internos. No hay precensura en este gobierno y tampoco hay el mismo chayote, bueno, no hay chayote, pues no hay el mismo nivel de dinero en los de financiamiento público de propaganda para los medios, tampoco eso se ha recortado menos de la mitad, no hay dinero indirecto que va llegando a otras fuentes como antes lo hacía, entonces hay una desesperación de estos medios porque no reciben tanto dinero como antes, no reciben el apapacho de antes, entonces golpean y pegan. Ahora, hay una crítica absolutamente legítima que está ocurriendo y esto es signo de los tiempos democráticos, pero también hay medios y, empresarios y periodistas o personas que incluso ya rayan a hacer otra cosa que no sean periodistas, que se dedican a atacar, a calumniar por dinero ahora sí privado, ¿no? Son mercenarios que no verifican sus fuentes, que se dedican exclusivamente a atacar y a golpear. Esto en las redes, pero también en algunos periódicos, en radio y televisión también, en los medios tradicionales. Entonces, frente a esta polarización generada, en primer lugar, por estos medios comerciales que hoy ya no cuentan con recursos y están desesperados porque no están cercanos al poder, el presidente ejerce su derecho de réplica. A mí me parece que su interpelación y su defensa frente a estas calumnias es la manera correcta de proceder. La vieja forma era más bien bajo el agua, el chantaje, la presión, la compra, la manipulación. Entonces, el estilo del presidente no gusta a todos, por supuesto. Creen que con cualquier crítica él está amenazando, ¿no? Así como hubiera sido en el pasado. Si Carlos Salinas se paraba a decir, reforma, miente, eso sería una especie de amenaza, porque el otro día ya empezarían las acciones formales o informales de amedrentamiento de parte del Estado. Pero aquí ya es otra situación. Cuando él dice que reforma miente, está simplemente dialogando y opinando. O cuando critica proceso o cualquier otro medio, esto no viene acto seguido con un acto de intimidación. Entonces, creo que tenemos que distinguir. El estilo puede no gustar a todos, pues eso es normal, pero creo que tenemos que verlo en su dimensión.
Pero también hay cosas, por ejemplo, John, las cuales uno no entiende, conociendo la trayectoria de López Obrador desde muchos años atrás y lo que significaba y lo que decía en la campaña. Y creo que uno de los puntos más álgidos en esto son las personas con las cuales se ha rodeado en algunos círculos, ¿no? Y me refiero, en todo caso, y directamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, que es sin duda, y tú fuiste uno de sus principales críticos en el momento. Es lo que uno no entiende, y no te lo digo como periodista, te lo digo como mexicano. ¿Cómo contar a Bartlett ahora como parte de esta transformación si Bartlett precisamente fue el responsable de todo este proceso de lucha que tardó tanto con López Obrador en llegar al gobierno? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo entender esta situación? Por un lado, Bartlett no ocupa ninguna posición de dirección política en el gobierno, en el Estado mexicano, no es el secretario de Gobernación, no es consejero electoral, no es jefe de la policía ni del CISEN. Él tiene un encargo muy específico, que es el de la Comisión Federal de Electricidad. Desde ahí, ¿qué es lo que ha hecho concretamente? Ha dado muchos dolores de cabeza a las grandes empresas transnacionales que han querido continuar con su saqueo de los recursos de México, contratos de gasoductos, contratos de energía limpia, pero que estaban cargados de manera exagerada al Estado mexicano y manejado por empresas internacionales muy poderosas como Iberdrola, por ejemplo. Bartlett en materia electoral, político, de seguridad, no es alguien que tenga una trayectoria ejemplar. Su trayectoria en materia económica y de soberanía energética ha sido muy contundente desde hace mucho tiempo, desde el 2000, desde el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, siempre denunció muy frontalmente el intento de privatización petrolera energética en este país. Esa es su responsabilidad. Ahora, por ejemplo, recientemente hubo un caso que tenía que ver con su hijo, que su hijo estaba queriendo abusar de el privilegio de que su padre trabajaba en una alto función en el gobierno y su empresa fue ya inhabilitada, ¿no? Por la Secretaría de Función Pública y hay otras investigaciones en curso, entiendo, como la han anunciado públicamente. Entonces, la situación así es que la gente sirva a la 4T en sus áreas de especialidad. Pues ahí también tienes a Carlos Slim, por ejemplo, otro caso que la gente saca, que ha sacado algunos contratos, por ejemplo, con el Tren Maya. Bueno, Carlos Slim se dedica a eso, a grandes obras, ¿no? Si lo va a hacer sin corrupción, sin privilegios y realmente aportar al desarrollo del país, pues no se le puede excluir, a menos que esté inhabilitada su empresa por algún acto de corrupción. Yo creo que este gobierno tiene que trabajar en principio con todos. En la misma reunión con Trump fue muy criticado, ¿no? Que gente Pero quería John, ver al observador peleándose con Trump cuando él más bien tenía una visión de Estado y quería avanzar como país, ¿no? pero para acabar con el caso Bartlett, te pregunto Sí, concretamente, ¿tú confías en Manuel Bartlett? ¿Confiarías en él? mira, yo creo que Manuel Bartlett está haciendo un excelente trabajo en esta materia de ponerle frente a estas empresas transnacionales que no son nada fáciles de manejar, de negociar. Ya ves, hasta Ursúa renunció y en su renuncia, en un artículo en proceso, él denuncia a Bartlett porque Ursúa quería doblegarse a Nancy Pelosi y a Sempra y a estas energías energéticas de los Estados Unidos. Él le decía en su misma entrevista, decía, mira, yo no estaba de acuerdo con esta posición de Bartlett porque nos iba a poner en riesgo las inversiones y las buenas relaciones con los Estados Unidos. Ursúa estaba listo a negociar muy light y Bartlett no, defendió la soberanía y de eso tiene pues, si quieres, de vieja escuela del PRI, pero lo tiene y no cualquiera lo tiene. En esa función está haciendo un buen trabajo. Ahora, si comete alguna irregularidad o su familia lo hace, pues para eso está la función pública y la fiscalía, y ya están demostrando que están ahí atentos, ¿no? Ahora, y hablando de las decisiones soberanas, por ejemplo, una de las grandes cosas
que se tiene en la democracia mexicana es ese resentimiento, si tú quieres, hacia el abuso de poder, hacia quienes abusaron, a quienes saquearon las arcas del erario para hacerse millonarios. Y estamos hablando, y en términos generales, de los expresidentes. Pero López Obrador parece que no los quiere tocar. Él ya dijo que incluso en una consulta él votaría en contra, pero acataría el mandato de la mayoría. ¿Por qué esa resistencia a poner en la palestra a estos expresidentes que sin duda varios de ellos se volvieron multimillonarios gracias a la corrupción? Tenemos el caso de Carlos Salinas de Gortari, está Lozoya por el asunto de los abusos en el sexenio de Peña Nieto. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué el presidente que prometió aplicar la justicia no toca a los expresidentes? ¿Cuál es Bueno, el temor? sí, no, es una excelente pregunta. Primero tenemos que entender que no es su facultad, no es su competencia. Ya tenemos una Fiscalía General de la República autónoma. Esto es nuevo, no era así antes. Antes la PGR dependía directamente de instrucción presidencial, nombramiento presidencial, y sí, dependía del presidente enjuiciar o no, investigar o no a una persona. Uno de los logros de la reforma penal fue precisamente creando este organismo autónomo de la Fiscalía General. Entonces, no le toca al observador decidir si se investiga o no. Pero más allá de eso, lo que yo entiendo del presidente es que lo que él está diciendo es que no quiere basar su gobierno, su visión de futuro, con base a la venganza, ¿no? Lo ha dicho muy claramente. Yo quiero justicia, no venganza. Yo estoy dispuesto a dar el perdón, pero no lo olvido, ¿no? De ahí, por ejemplo, el caso de Lozoya, muy, muy, muy claro. Esto, insisto, no está en sus manos, está en la fiscalía, pero pues sí, Hertz tiene una idea similar. Fue al final de cuentas alguien cercano al observador y sigue la idea general de la 4T. Lozoya viene, será castigado, por supuesto, no se va a ir libre, pero se están llegando a un acuerdo con él, entiendo por lo que se ha anunciado públicamente, de que él puede proporcionar información para que conozcamos bien cómo funcionó toda esta red de corrupción y de complicidad del gobierno anterior. Y por supuesto que caiga quien caiga. O sea, si ahí sale Videgaray o Peña Nieto, se le va a investigar. No hay pacto de impunidad entre López Obrador o la 4T y el viejo régimen. Eso sí está clarísimo y eso es lo relevante. No una actitud bravucón del presidente de que les voy a meter en la cárcel. Eso sería lo más fácil, estimado Jesús. O sea, para que la gente se olvide de COVID y la violencia, vamos por Peña, por Calderón, una cacería de brujas, sería mediáticamente muy efectiva, pero López Obrador, al final de cuentas, privilegia los hechos y el avance concreto. Lo entiendo perfectamente y con la independencia de la Fiscalía. Incluso el doctor Gers Manero, he platicado con él y entiendo la división de poderes. Pero aquí hay una cosa que es tal vez lo más doloroso, John, es que tú miras hacia el país, al interior del país, y descubres la pobreza, descubres los abusos que se cometieron, por ejemplo, con las construcciones de los hospitales que no terminaron y que tanto presumieron. No le puedes decir, o sea, siento yo que aún manteniéndose al margen de que no es una cacería de brujas, no le puedes dar la cara al pueblo y decir, híjole, allá están estos intocables, siguen teniendo millones de dólares, viajando por todo el mundo y disfrutando de otra vida. Es como, no es una cacería de brujas, sería simplemente ser justo por lo que vive el Claro, país, por todo pero lo eso que está saquemos. ocurriendo, querido Jesús. O sea, Lozoya ya está extraditado, está en México. César Duarte viene en camino. Ahí tienes a García Luna, fue obra de instituciones de justicia de los Estados Unidos. Tú mismo lo has seguido muy cercanamente, pero por supuesto que desde México se proporcionó información. Y si México tuviera un presidente que defendiera a García Luna, muy difícilmente estaría en esa situación. Ahí tienes el mismo Chapo, Rosario Robles está en la cárcel, Javier Duarte ahí está, Juan Collado, uno de los abogados más poderosos que justamente negociaba la impunidad, el ministro, ay, se me estaba escapando hasta su nombre, que era embajador ahí en Washington, el Pero él ministro. no está en la cárcel, me No, digan no, ahora. no, pero no es cualquier cosa. ¿Cuándo es la última vez que haya tenido que renunciar
un ministro de Suprema Corte de Justicia por investigaciones que están en su contra. Estas investigaciones apenas iniciaron. Él acaba de renunciar la senadora Valencia Rubio también, que según esto se va a la academia. Osorio Chong también está bajo investigación. Aquí lo importante es que el gobierno y la 4T y la fiscalía están actuando para investigar. No hay pacto de impunidad, y lo que vaya saliendo, lo que vaya investigando, se va a castigar, y estamos viendo las evidencias claras, ¿no? Lo indignante sería si nos fuéramos dando cuenta conforme pasan los días de que, mira, López Obrador pactó con estos cuates para no hacerles nada para poder llegar. Y hoy estamos viendo que eso no es cierto. Que fueron listos en esconder sus fechorías, pues claro, toma tiempo para deshilar ahí la mareja, pero pues ahí va, estamos viendo evidencias muy claras. Y hay una solicitud de extradición de Tomás Herón también en Canadá. Rápido y Furioso se está investigando. O sea, estos no es cualquier cosa, está tocando estos intereses. Lo estas entiendo, pero irregularidades. no sé si me entiendas mi punto de vista. No estoy Claro, diciendo que no se estén haciendo las cosas, digo, la percepción que tiene la claro, gente a sí. veces es equivocada por Quisieran la más manera, y más espectacular el asunto, claro. por la manera en que lo dice el presidente, su estilo, tal vez. Porque imagínate, tú sabes muy bien y conoces que fuera de la Ciudad de México, la gente es muy apolítica y todos dicen, son los mismos. Otra vez, es la misma cosa. Y escuchas al presidente decir, yo votaría en contra, entonces la percepción, aunque quieran a López Obrador, es, ¿por qué no lo quiere tocar? Sí me explico, es en ese sentido, no en términos de que no están trabajando. Ahora, tú mencionabas, y me parece que, digo, el tiempo nos podemos llevar 2 días, pero para el programa se viene, y tocaste un punto al inicio, la visita del presidente a los Estados Unidos. Me parece que ahí hubo también una mala percepción. Lo digo porque yo fui una de las personas que escribí que no era el momento de venir a los Estados Unidos, y no porque estuviéramos pidiendo que se peleara con Donald Trump, sino precisamente por conocer a Donald Trump como es de traicionero, y que el tiempo político, tú lo conoces muy bien, electoralmente lo iba a utilizar como ya lo empezó a utilizar Donald Trump. Ese era el riesgo, no era que se pidiera venir a pelear con el presidente de los Estados Unidos, sino decirle, espérese, tal vez es un poco más prudente si lo hace después del 3 de noviembre, y ahí aprovecharía o ver un presidente reelecto o ver al presidente saliente y al presidente electo. Eh, no entiendo, y ahí es donde quisiera que tú me dijeras Sí. la percepción, que creo que la tienes distinta. No entiendo por qué dicen que fue exitoso el viaje, porque ya Donald Trump empezó a utilizar el argumento de manera electoral, el tema del muro, la misma visita del presidente, y ahora incluso acusando a México de que por qué no miran a nuestro país en tema de COVID, que gracias a ese muro ha evitado Estados Unidos un gran contagio de COVID en los Estados Unidos. Y eso es electoral. Esa era la advertencia, ¿no? La búsqueda de un pleito. Sí, claro. Bueno, primero, ahorita me acordé del nombre del ministro, Eduardo Mineda Mora. Ujú, Ese sí, era el sí. que me faltó por ahí. Bueno, la visita con Trump. Tú lo estás viendo allá, donde estás, en Washington, muy legítimo. Tú eres corresponsal ahí y estás metido justamente en la situación política de los Estados Unidos, y también, por supuesto, siguiendo la de México. Desde México fue una victoria espectacular, porque desde que llegó López Obrador a la presidencia, esta oposición golpista, un pequeño grupo, pero muy poderoso y muy ruidoso de personas, la han estado apostando a que hubiera pleito entre Trump y López Obrador, y que Trump agarrara a López Obrador como ha agarrado a Maduro, a Evo Morales, a otros, ¿no? Como su punching bag, ¿no? Su pelota de boxeo, ¿no? Y que esto generaría un colapso en la legitimidad del observador a nivel internacional, que permeara también a nivel nacional, generaría incluso una crisis económica, rompería las relaciones del TLC, y que Trump sería su salvación también de manera directa con intervención de inteligencia militar, y que se generaría todo este conflicto que se ha generado, que es tan fácil hacer frente a Trump, simplemente cayendo en las provocaciones.
López Obrador desde el primer día vio esto, y él le quedó claro que para el bien de México, de sus proyectos de desarrollo y de transformación, y por el vínculo tan intenso cultural, económica, históricamente en México y los Estados Unidos, él tenía que evitar caer en las provocaciones, no cediendo como lo hacía Peña Nieto Calderón a cualquier solicitud, con gran dignidad, pero no cayendo en las provocaciones. Entonces, eso ya lo llevó durante año y medio, se salvó el libre comercio, una victoria, pues sí, paradójica para la izquierda, ¿verdad? Que la izquierda mexicana siempre estaba en contra del TLC, pero el observador se dio cuenta que la única cosa peor que el TLC era pues el fin abrupto, inmediato del TLC, porque eso hubiera generado una crisis económica terrible que lo hubiera frenado a absolutamente todo. Si el COVID de por sí está fuerte, si un fin del libre comercio hubiera sido una tragedia doble. Entonces, tenía que llevarse bien, con respeto, y la visita con Trump, todo el mundo esperaba, o sea, la analogía era la visita de Trump a México, creo que fue el 30 de agosto, ¿no? De 2016, ¿no? Era la campaña de Trump, eso sí era campaña política. Trump ya iba bajando en las encuestas, necesitaba de un reconocimiento internacional como un statesman, ¿no? Peña Nieto se lo regaló y ya regresando a Arizona dio su discurso importante antimigrante y de ahí sus supuestos empezaron a subir. Peña Nieto intervino en la campaña electoral de Trump a su favor, Videgaray en particular, y esto le ayudó. Aquí la situación está al revés. Si López Obrador hubiera ido a visitar a Biden, en lugar de Trump, hubiera estado cometiendo el mismo error que Peña Nieto con Trump. Dejando las ideologías al lado, así y hubiera estado metiéndose dentro del proceso electoral estadounidense. Pero ir a reunirse como el jefe de Estado para firmar y celebrar el acuerdo del libre comercio entre los dos estados, era justo lo contrario, era una dignificación del Estado mexicano, poniéndose al lugar de Trump. Ahora, muchos temían que Trump le iba a hacer alguna grosería al observador, más bien querían muchos, la oposición en México, que Trump le hiciera una grosería para que se pudiera verse débil el observador y el gobierno mexicano, pero ocurrió justo lo contrario, salió fortalecido en México frente al pueblo mexicano y de manera increíble se dio la vuelta frente a estos golpistas que estaban apostando eso. Yo entiendo que Trump lo va a usar para cuestiones electorales, pero ¿qué dice el observador? Mira, Biden, Obama, hay realmente una gran diferencia radical, tú, Jesús, que conoces la política exterior de los Estados Unidos, con Trump, hacia sí. México, o sea, Obama fue el deporter in chief, ¿no? Expulsó 2 millones de mexicanos. El realpolitik en las relaciones internacionales, sobre todo frente a un vecino, es más o menos igual, ¿no? Puede ser, el discurso puede cambiar, pero no tenemos México, el observador, que apostarle por uno u otro caballo en la carrera, en la ¿no? carrera. Esa es la cosa. Sí, pero lo que yo te decía, John, y como último punto es, sabíamos que Trump tarde o temprano iba a utilizar esto. Y no tanto era que llegara a pelearse, sino, yo repito, me parecía que no era el momento oportuno de hacer Claro, el viaje por Donald Trump. sí, No por términos de soberanía, sino porque, tú sabes, ni su propia familia confía en Donald Trump. Y Donald Trump es capaz de todo. Y además, López Obrador había escrito un libro, Oye así Trump, es. y lo comparó con Hitler. Eso era la situación. Era peligroso, o sea, pudo haber salido mal la reunión, tenías razón, muchos en advertir, oye, piénsalo, o sea, fue una jugada de alto riesgo que terminó siendo una jugada maestra, desde mi punto de vista, porque salió magnífico, pero claro, pudo haber sido mal. Pudo haber sido más. Muy bien, John, pues muchísimas gracias por esta conversación con cada siete. Esperamos que no sea la última porque vienen tiempos complicados electorales en México 2021 y con la confianza de que ojalá y se rescaten los buenos nombres en el INE porque es una institución que hace mucha falta a la democracia mexicana. Y ahora a Efectivamente. todos los que nos siguen, nuevamente muchas gracias por escuchar y mi llamado de siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.